Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Bendito tú eres que Dios bendigo y Dios bendiga a todos aquellos que se están llegando, gloria al Señor. Ya son las 7 de la noche, gloria al Señor. Hoy del martes 30 de septiembre, gloria al Señor, estamos aquí con estos hermanos, la dicha es mía. Tenemos a tu hermana Araceli Ríos, nuestro hermano Edwin, que le hice la invitación para que me acompañaran este día, también para dar la oportunidad también a ellos, para que puedan también salir en las redes sociales, gloria al Señor. Pero quiero agradecerle primeramente de mi parte, gracias por estar conmigo en este día. No me dejaron solo, gloria al Señor. Excusa la pastora Sol, ella está en sus 9911, gloria al Señor, pero está ahí, está conmigo, gloria al Señor, y agradezco a Dios. Hoy, ¿verdad? Culminamos con el número 13, el número de estudio, gloria al Señor. Hoy le damos fin al tercer trimestre, gloria al Señor. Quiero hacer un pequeño resumen de empezar la enseñanza, gloria al Señor. Quiero también decirle a todos los hermanos que tuvieron esos 12 martes, gloria al Señor, trayendo la enseñanza. Yo sé que había como que se repetía la enseñanza porque desde la primera que hablaba de Adán, tipo de Cristo, Noé, tipo de Cristo, Melquisedec, tipo de Cristo, el sacrificio de Isaac como tipo de Cristo, José como el tipo de Cristo, varón perfecto, Moisés tipo de Cristo, la Pascua, el Cordero perfecto, el maná tipo de Cristo, el pan de vida, agua en la peña, agua de vida, gloria al Señor, la serpiente de bronce, Cristo, el dador de la vida. Y hoy vamos a culminar, gloria al Señor, como David, Cristo, el Rey eterno, gloria al Señor. Mi alma te adora. Yo quisiera, ¿verdad?, que nuestra hermana Araceli, gloria al Señor, lo leyera la lectura antifonal, gloria al Señor. Mi alma te adora, que ellos no tienen depósito bíblico. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16, del verso 1. Del verso 1, brincamos al 11 y el 13, gloria al Señor, y 2 de Samuel, capítulo 5, el 1 al 5, y Salmo 110, verso 1 al 3. Y yo quiero que la hermana Araceli me lea 1 Samuel, del capítulo 16, el 1, el 11 y el 13. Repito, primera carta de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 16, el verso 1, el 11 y el 13. Y nuestro hermano Edwin Sánchez, gloria al Señor, estará leyendo 2 de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Gloria al Señor. Mi alma te adora. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Hermano Eddie, usted va a leer 2 Samuel, del verso 5, del capítulo 5, del 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Amén. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años.
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Gracias. Y Salmo 110, verso 1 al 3 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, y en la hermosura de la santidad en el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Que Dios añade poderosamente bendición a todo oyente que ha recibido esta poderosa, hermosa palabra. Antes de empezar, le tengo una pregunta a los que están allá, gloria al Señor. Y el primero que me conteste la pregunta, aquí está nuestro hermano Nelson. Dios te bendiga, Nelson. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo quiero saber cuántas veces fue David ungido y en dónde fueron esas 3 veces. O sea, la pregunta es cuántas veces, y dígame los lugares en orden donde David fue ungido, gloria al Señor, como en su vida. O sea, son 3 veces. Quiero que usted me conteste esa pregunta. El primero que me la conteste, obviamente se dará un premio aquí. El bien este servidor se lo dará. Así que primeramente, bajo el tema David, Cristo es Rey eterno. Gloria al Señor. Mi alma te adora. Hoy vamos a discutir algo bien importante. Yo sé que nos toca, concierne a la iglesia, a nosotros, gloria al Señor. Y quiero leer los objetivos primeramente. Dice: conocer la unción de David como el Rey y su paralelo con Cristo y el Rey eterno. Hay una comparancia de los dos, gloria al Señor, no solamente porque nacieron en Belén, gloria al Señor, no porque los dos fueron escogidos de parte de Dios, pero hay mucho más que quiero entrar a esto, gloria al Señor. El objetivo número 2, gloria al Señor, es apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Y número 3, modelar la conducta cristiana con conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Aquí hay 3 personas en esta enseñanza, en este día. Primeramente quiero hablar de Samuel, un profeta que Dios escogió, gloria al Señor, para los tiempos donde escaseaba la palabra, gloria al Señor. Un cambio hizo Dios con Samuel, de que Dios hizo unos cambios, gloria al Señor, con Samuel. Y Samuel, pues Dios le envía porque el pueblo pide rey, gloria al Señor, y se van donde Samuel, gloria al Señor, y vemos, ¿verdad? Quiero parafrasear un poquito a mi manera, gloria al Señor. Yo te sé la historia, cómo Samuel está llorando cuando el pueblo le pide rey a Jehová, porque el pueblo de Israel estaba viendo que cada nación tenía su rey, un líder, gloria al Señor, y ellos tuvieron como que celo, no se conformaban que no había un profeta en medio de los tiempos, gloria al Señor, pero el pueblo de Israel pues decidió pedirle o exigirle a Samuel que lo dieran un rey. Obviamente, y vemos como Dios escoge a Saúl, gloria al Señor, pero Samuel antes va donde Jehová, y Jehová le dice: pero en un momento, esta gente quiere un rey, ¿no? Pero Jehová le dice a Samuel cuando estaba llorando: ¿sabes qué? No es a ti que te están despreciando, es a mí. Es a mí, me están despreciando. No estaban satisfechos, no estaban de acuerdo a la teocracia o el gobierno de Dios. Y Dios pues le complació al pueblo y a la petición del pueblo. Y Dios cogió a Samuel para que cogiera ¿a quién? A Saúl. Jehová cogió a Saúl, no fue Samuel. Pero vemos que Saúl empezó bien, como todos nosotros a veces en este caminar empezamos bien, pero de una manera u otra, pues estamos en una historia que Jehová le dio unas instrucciones a Saúl como rey, gloria al Señor. Usted sabe que fue ungido, ¿por qué? Por la unción, gloria al Señor, y también fue lleno del Espíritu Santo. Quiero centralizar algo bien precioso. Quiero que todo cristiano que me está escuchando, o lo que está o va a escuchar esta enseñanza en este día, es necesario que tú, para desempeñar, para tú poder hacer algo en Dios, tienes que estar ungido y lleno de Dios. Porque ahí está el desafío más grande, porque nosotros como pastores, como líderes cristianos, tenemos que tener cuidado, porque vemos hoy en día que enviamos gente para lugares, hermano Erwin, pero
A veces nos equivocamos, sí nos equivocamos porque creemos que esa persona en el momento está ready, está llena de Dios, pero tarde o temprano, en el mañana, nos pasa como a Saúl, que se desvía, que es desobediente, gloria al Señor. Y eso fue lo que le pasó a Saúl, que fue desobediente al mandato de que Jehová había hecho a Saúl que eliminara a todos los amalecitas, hasta rey, a todos. Pero vemos que Saúl guardó lo mejor. O sea, la intención de Saúl no era para mí, yo no creo que mala, pero desobedeció. O sea, lo creyó que era bueno que estaba haciendo, por eso desagradó a Dios, no hizo el consejo que Dios le había dado. Y por eso hay razones, y más, hay muchas razones más, pero Saúl fue que rechazado, fue que desprendido de su reino, gloria al Señor. O sea, Dios tenía un propósito bien grande en Saúl, pero lastimosamente, usa la palabra lastimosamente, pues había un libre albedrío todavía ahí, porque Saúl, siendo lleno de Dios, entendiendo el propósito de Dios, cuando recibió la bendición, fue lleno, gloria al Señor, para su reinado, para las instrucciones que Dios le dio a él. Pero vemos los fracasos que tuvo Saúl, gloria al Señor. Desobedeció muchas veces, gloria al Señor. Y es por eso te hago este ejemplo. Pero ahora Samuel, como el profeta de Dios, como el enviado de Dios, ahora Dios le vuelve a dar otra oportunidad. ¿A quién le da? Al pueblo de Dios. Ahora Samuel va a un lugar donde Jehová, vete a la casa de Isaí, gloria al Señor, allá en Belén, gloria a Dios, y escógeme el que ya escogí ya. O sea, antes de que Samuel fuese a buscar al escogido, ya Dios lo escogió ya. Ya Dios está mirando el corazón de David, cuál iba a ser David. Pero vemos el escenario que me imagino que está en una casa. Samuel llega, mira, Isaí, aquí han llegado 7 hijos tuyos y ninguno de estos es. ¿Cuál es el que falta? Falta el más pequeño. El más pequeño de todos mis hijos. El que está pastoreando las ovejas. El que las apacienta. Gloria al Señor. Amén. Y qué ejemplo más perfecto, gloria al Señor, en estos tiempos, es apacentar la grey de Dios. Apacentar es cuidar, proteger, alimentar. Eso es lo que es apacentar. Gloria al Señor. Pero quiero seguir. Ahora, pero Dios hace, Samuel está en la casa de Isaí. Y todavía, aquí falta uno. Y Samuel, Y Samuel no sabía, gloria al Señor, quién era David. David no sabía lo que Dios tenía para con él. Yo en este ministerio, yo no sabía lo que Dios tenía para conmigo. Siempre lo habían dicho a través de personas, pero no me veía cómo lo iba a hacer Dios. No me veía enseñando la palabra. No me veía. Porque era indigno, no era digno de ser hijo de Dios, no era digno de hacer nada. Hice cosas malas en esta vida, hice cosas de que, ¿qué no hice yo en esta vida? Que no me merezco aquí. Pero Dios su misericordia, la gloria del Señor, nos dio vida en abundancia. Pero déjame seguir con esta enseñanza, en este hilo. Pero ahora vemos, cuando llega David al escenario, ¿cómo usted cree que fue ese escenario, hermano Edwin? Que cuando todos los hermanos de David ahí, y que ninguno son, pero espérate, yo soy mayor, o sea, el otro es mayor también, falta el más pequeño, el más insignificante. ¿Cómo usted ve esta escena que el profeta de Dios estaba esperando en David? ¿Cómo usted cree estaba ese comportamiento en esa escena? ¿Cómo usted se visualiza en esa escena? Bueno, yo me imagino que los hermanos, pues, ¿será a mí? ¿O será este? Ni se imaginaron que era el más pequeño, que ellos creían más, pues, el que tenía menos derechos. Fíjese, es algo, ¿y qué usted opina, hermana Araceli, acerca de eso? ¿Cómo usted ve ese escenario de que ellos se creían que iba a ser uno de ellos, pero Samuel manda a buscar todavía el más pequeño de todos ellos? Voy a leer en la palabra del Señor. Amén. Porque aquí dice, en el versículo 7, en el primero de Samuel, amén, 16, pero Yahvé dijo a Samuel, no tomes en consideración su apariencia, ni su apariencia, ni consideración su apariencia, ni gran estatura, porque yo lo he desechado, pues yo no miro como mira el hombre, porque el hombre mira según la apariencia, pero Yahvé mira el corazón. Y eso pasa, porque nosotros miramos esto, pero no miramos esto. Y tenemos que en estos tiempos dejar que sea el Espíritu Santo, que cuando vamos a tomar una decisión, orar, ir a su presencia,
Porque muchas veces el problema que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, que miramos esto. ¿Usted cree que si Jehová no le hubiera dado las instrucciones a Samuel, usted como siervo de Dios, Samuel, usted que fallaría en escoger quién debe ser el hombre? Sí. Yo creo que sí. Sí. Y es por eso, pero ¿cómo describen a David? Describe la descripción que usted leyó en la primera porción que usted leyó. ¿Cómo era él? ¿Cómo era David? Él Era grande, gigante, No, tenía unos brazos grandes, era gigante. No era bajito. ¿Cómo era? ¿Cómo dice la escritura cómo era él? rubio. Era rubio y qué más. Bajito y era de buen apariencia. Ok. De buen parecer. O sea, cuando la Biblia habla de rubio, habla que era como rojizo. Habla como los colorados, gente como colorada que tiene ese pelo colorado y esa piel bien blanca. Mira, ahí que viene dice que el rubio de Galilea pasando va. El rubio de Galilea pasando va. El río de Galilea. Ese es el corito que usa mucho, pero es que David era rubio, gloria al Señor. Ahora, pero déjame seguir. Es importante que en este escenario, me imagino la conducta de los hermanos de David, no era conducta buena. Porque wow, yo esperaba que era yo. Era el más menor. Pero fíjese, algo que me llama la atención cuando Samuel está aquí, que dice, no comeremos, no cenaremos, no llegaremos al cumplimiento hasta que no llegue todo, el que llegue tiene que llegar. Dice la Biblia que en ese momento cuando David llegó al Señor, y lo describe la Biblia, dice que fue ¿qué? Ungido. Lo ungieron. Sí. Ese fue el primer ungimiento que nuestro hermano David recibió, gloria al Señor. Pero todavía todavía no era rey, gloria al Señor. Y esto es un enlace bien importante porque hoy en día, pero menos yo hablo de mi persona. Cuando nuestro pastor Jesús Figueroa, gloria al Señor, nos fuimos de él para que nos ordenara como ministro, gloria al Señor. Y esta es la línea que tenemos que seguir, quiero que aprendan allá también, gloria al Señor. Cuando Dios te llama para hacer una obra, hermano Eddie, hermano Araceli, hermano Nelson, no hay que ungirte. Ya tenemos el Espíritu Santo, gloria al Señor. Nada más si Dios te puso algo que hacer, tú lo haces, gloria al Señor. Nosotros, gloria al Señor, y Dios bendiga al pastor Jesús Figueroa donde que se encuentre. Él nos dio una directriz a nosotros, gloria al Señor, de que, ¿sabe qué? A ustedes yo no los voy a ungir, pero a ustedes yo los voy a ordenar como ministros a pruebas. Qué bonito hacerlo, ¿verdad? Como que eso que yo, como que eso no lo, como que ministro a pruebas, si estamos nosotros ya pastoreando. Pero aceptamos su condición. ¿Por qué? Porque el tiempo dará lo que Dios te llamó a hacer. El tiempo es la mejor contesta de lo que el llamado. O sea, ¿por qué? Porque fueron 15 años que pasaron antes que David fuese rey. Gloria a Dios. O sea, no fue escogido de la noche a la mañana David para ser rey. Pasó un proceso como lo pasé yo. El pastor Figueroa me dijo, ¿sabe qué? No te vamos a ungir, pero sí te vamos a poner como por ahí, como dice, te vamos a poner la prueba. A ver si realmente tienes el llamado de Dios, gloria al Señor. Porque hay que hacerlo así, hermano. A veces hay que hacerlo así porque hay tanta gente con llamado en estos tiempos que Dios llama y el hombre también llama. Y hoy en día hay una confusión. Pero él, sabiamente, ¿sabes qué? Como ustedes son jóvenes, ustedes van a poner la prueba. Nos pusimos a prueba por ahí. Pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años. Y él, wow. Y él nada, y nosotros nada de aquí para allá. Y él un día esto decidió, bueno, quiero visitar la iglesia de ustedes. Y nos fue a visitar. Cuando vino a visitar nuestra iglesia, ese día primero que predicó, ese día predicó, él decidió el ungimiento, él decidió. No fuimos nosotros, fue el varón de Dios. Ahora yo los tengo que ungir porque he comprobado, o sea, él tiene un cierto tiempo. Él nos dijo como 6 o 7 años, eso basta para ungirlo a ustedes. Pero en 3 años y medio, él decidió, ¿sabe qué? Ustedes están ready. Ustedes pasaron el proceso de prueba. Ustedes pasaron en lo que se llama el ministro, ¿cómo se llama? Hay una palabra más pequeñita que usan los exhortadores. O sea, los hombres tienen hoy en día como una pirámide, una escalera, que ellos te van poniendo un poquito aquí, un poquito más. Pero de acá, en el fondo, donde nosotros estamos a prueba, él Dios sabe que es tiempo de ungirlo a ustedes. ¿Por qué, pastor? Usted lo unge ahora. Porque he visto que Dios está con ustedes. Porque lo más lindo es, mi alma te adora, esta enseñanza es, no es que unja a cualquier persona, como estamos viendo hoy en día la gente, es que Dios, el favor de Dios esté contigo y conmigo. Porque esa es la confirmación de que Dios esté con vosotros.
y que Dios te hará, no importa. Pero David, vuelvo a David, David pasó muchas pruebas antes de llegar al propósito de Dios. Sí, Dios tenía propósito con David, no era el león ni tampoco era el oso. Ese fue el entrenamiento de David. Sí. Pero cuando vemos a Saúl, que cuando Jehová lo desechó, lo rechazó, o sea, Dios sabe qué, dice Saúl, vemos la historia que quería matar a David. ¿Por qué Saúl quería matar a David? Hermana Araceli, por buena gente que era Saúl. Porque se recuerda cuando dijeron que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¿Qué vino a él? Celo. Le vino el celo. Le vino un celo normal, como le pasa hoy en día a los ministeriales. Hay ministros que tienen celo. Las ovejas son de Dios, by the way. No son nuestras, gloria al Señor. Mi competencia no es contigo. Al contrario, trabajamos por el mismo reino, gloria al Señor. Esa es mi mente, siempre ha sido así. Pero mucha gente todavía no lo crean así, gloria al Señor. Las ovejas son de Cristo, déjame repetirlo. Amén. Las ovejas son de Cristo, aleluya. Sí, sí. Pero vemos que cuando Saúl decidió llenarse de celo, porque Saúl sabía que Jehová estaba con David. Saúl lo sabía, porque cada vez que David iba a hacer algo, le daba la victoria. No solamente antes de pelear con Goliat. Muchas ocasiones, y Saúl sabía, es bajo, este muchacho, ¿cómo es posible que Dios lo tiene escogido, gloria al Señor? Y por eso que Saúl trató de matarlo muchas veces. Pero fíjese, en esos 15 años tuvieron que morir Saúl, sus hijos, para entonces confirmar que el pueblo de Israel decidió, ¿sabe qué? Hicieron una reunión con David, ¿sabe qué? Ahora se murió Saúl, la casa de Saúl se murió completa. Ahora te pedimos, David, que tú seas nuestro rey. Porque la intención de David no era ser rey. No era ser rey. Pero él entendió que la voluntad de Dios para con su vida. La voluntad permisible, gloria al Señor. David antes de ser rey fue un siervo de Dios. Hoy no queremos ser siervos de Dios. Hoy no queremos servir a la comunidad cristiana. Hoy no queremos ayudar. Hoy no como que no vale un balde ayudar, o me da igual venir a la casa de Dios, no me da me da un balde, ¿cómo está mi hermano? Me da un balde, no, ni pienso en ello. O sea, ¿cómo es posible que Dios te ungió después que te haya ungido el Señor? Y tú piensas de esa manera. Pues sabe que Saúl pensó de esa manera y fracasó. Hoy en día veo ministros fracasando, no solamente ministros, gente que empezaron bien moviendo, fortaleciendo, o sea, haciendo el camino, haciendo la vereda, o sea, haciendo muchas cosas para el Señor. Y hoy en día vemos cómo no es enemigo, yo no lo puedo poner como enemigo, cómo una desobediencia llega a la otra, cómo una desobediencia llega a la otra, y va llegando a la otra hasta que viene el rechazo de Dios. ¿Quién me contestó en eso primero? ¿Quién fue el primero ahí? ¿Nadie? ¿Quién me contestó? Hombre que cito aquí. El primero, ¿quién fue? Angélica dijo: en la casa del Padre, rey en Judá y en Jerusalén. Negativo. Ok. ¿Qué las tres ciudades? El segundo fue Juan. ¿Quién fue? Juan Lebrón. Juan, ¿quién fue ungido Juan? Fue ungido 3 veces. ¿En dónde? La primera fue la unción del llamamiento, que está en Samuel 16:3. No, el lugar. ¿Qué lugares? Tampoco esa no es. ¿Qué es la ciudad? Las tres ciudades. ¿No? Ok, déjame seguir. Bueno, está ahí, la pregunta está ahí, busque Biblia, busque en Google, porque Google es una contestación. Yo tengo que leer Biblia para saber eso, gloria al Señor. Yo leí Biblia, gloria al Señor, para saber cuáles fueron las tres ciudades donde David fue ungido, gloria al Señor. Ahora, déjame seguir. Es importante, en esta historia vemos los hijos de Saúl, cómo terminaron. Vemos también los hijos de David, cómo terminaron algunos, no todos. En esta enseñanza, David como Cristo es rey, a Jesús le decían hijo de David. ¿Por qué usted cree que le decían hijo de David a Jesús? ¿Qué había entre Jesús y David que le decían a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? O sea, le ponían el nombre. ¿Qué significa para usted un hijo? Porque para usted entender eso, hay que entender la palabra. ¿Qué es hijo? Cuando cuando la Biblia se refiere a hijo, ¿qué se refiere? ¿A qué se refiere? Un hijo. ¿A qué estamos hablando nosotros? ¿De qué estamos hablando nosotros cuando nos referimos a un hijo? ¿Qué es nuestra qué? ¿Es nuestra qué? No, tú pones una palabra mejor. ¿Es nuestra qué? Linaje. Otra palabra para linaje es que
Que sale de una descendencia. la descendencia. O sea, en los judíos sabían la ley que había que venir un Mesías de la tribu de qué? De Judá. Pero a Jesús, cuando fue, la gente lo llamaban hijo de David. ¿Por qué? Porque así como David era rey de Israel en la tierra, vino a ser Jesús el rey de qué? De los judíos. O sea, eso es el contraste. Por eso muchas veces el rey de David era rey de Israel aquí en la tierra como terrenal, pero no era rey como espiritual. Ahora, porque Jesús cumplió que su ministerio como profeta, como qué, profeta, sacerdote y qué, y como rey, después de su resurrección. Ahora, en la parte del rey en la que yo vengo, ya mismo voy a hablar de, que habla Cristo como el rey eterno. David fue el pacto que Dios hizo con él, pero Dios había dicho que su descendencia, sus hijos, iban a seguir en el reinado de Israel. Y es por eso que Jesucristo está en el linaje de David, gloria al Señor. Pero miren ese contraste de los hijos de Saúl y los hijos de David. Hay un contraste porque ambos hicieron cosas malas. Lastimosamente, Mefiboset, Isaboset, todos estos hijos de Saúl murieron, gloria al Señor. La descendencia, ¿verdad? Casi toda fue terminada, gloria al Señor, porque Jehová obviamente se ha causado el pecado, gloria al Señor, por la desobediencia. Pero vemos ahora cómo los hijos que tuvo David en Hebrón, cómo los hijos que tuvo David en Jerusalén, tuvo muchísimos hijos, gloria al Señor. Pero vemos la importancia como siervos de Dios, Manuel y Manaraceli, es conllevar a nuestros hijos al ministerio. Porque esta es parte de enseñanza, porque usted tiene descendencia. La descendencia es sus hijos, sus 3 varones. O sea, usted no se puede olvidar de que usted está trabajando en la obra del Señor, pero no se puede olvidar de su descendencia. Porque tal vez usted no vea el cumplimiento completamente en Dios en su vida, pero como Dios trajo una descendencia, una bendición, tal vez sea para Alan, tal vez sea para otro muchacho. Usted me entiende decir, o sea, es importante que nosotros como ministros apoyemos a nuestros hijos. Es menester que nosotros le instruyamos a los niños, los metamos a orar, los metamos a ayunar. Yo sé que a veces nuestros muchachos no quieren ayunar, especialmente los míos que son diferentes edades, pero ya los grandes saben lo que es el domingo, ellos saben lo que es ya. Ellos ni siquiera vamos a ayunar, saben lo que la rutina ya, hay una rutina de nosotros. A veces pues este domingo, pues como lo estaban tocando, pues fueron, creo que no lo hicieron, pero fui misericordioso con ellos. ¿Quién contestó ahí? ¿Quién contestó? ¿Quién fue el premio? ¿Quién es el premio? Angélica dijo Belén, Judá y Hebrón. Ah, repítame. Belén, Judá y Hebrón. Eso se ganó el premio, bro. Señor, te bendiga, Jenny. Porque el Hebrón lo había dicho antes, pero puso en la casa de Isaí su padre. Ok, no, pero era la ciudad, gloria al Señor. Hermana Angélica, te ganaste el premio, recibe el viernes, gloria al Señor. Amén, gracias por felicitaciones a Hermana Angélica Andújar por esa continuación. Tú quieres meterse en la palabra, gloria al Señor. Pero Juan, gracias por la participación también. Te ganaste medio premio, gloria al Señor. Amén. Así que gracias por todos aquellos que participaron. Pero sigamos con esto. Es importante, yo como ministro, como servidor de Cristo, que mis hijos están a mi lado, Edwin. Porque es el mejor ejemplo que uno puede dar como ministro, como siervo de Dios. Hoy en día, lastimosamente, no vemos eso, hermano Edwin. Como que son batallas, son como, no sé, son como, no diría que son maldiciones, pero muchos de los ministros que yo conozco, sus hijos están con ellos. O sea, he visto que sus hijos están en el mundo, o están presos, o están muertos, o están en las cárceles. Pero son bien raros los pastores hoy en día que tienen sus hijos con ellos en el ministerio. Son muy pocos, ¿no, Señor? Y a lo mejor te los ves pequeños, están en el ministerio, pero cuando ya eran grandes, obviamente, pues se alejan, como que se disparcen, no están con uno, gloria al Señor. Y miren, lo más lindo hay un siervo de Dios, que su familia, gloria al Señor. Yo puedo decirlo con mucho orgullo. Tengo 7 hijos, ¿verdad? Y reconozco la mayor, gloria al Señor, pero la mayor yo le sirve al Señor. Pero tengo 6 hijos, gloria al Señor, que esta pandemia, ¿verdad? Gloria al Señor, nos ha ayudado mucho. La pandemia ha habido cosas positivas en nuestras vidas. Oramos en nuestro hogar, buscamos la presencia de Dios. Los chiquitos oran en voz alta. Nosotros hemos cogido una costumbre ahora de orar cada uno y oramos en voz alta. Le damos una oportunidad diferente
como dice, Bob Daddy, we ready and we pray. Y oramos, ¿verdad?, por la iglesia, oramos por ellos, oramos por, ¿verdad?, por la persona, por la pandemia, oramos por muchas cosas, pero lo que me ha llegado esto a entender algo, yo no puedo ser un siervo de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo habla de los siervos de Dios, cómo se identifican, ¿me entiendes? Cómo tener nuestro hogar en buen orden, o sea, gobernar bien nuestros hijos, gloria al Señor, pero con amor. No con correa, no con chancleta. Gloria al Señor. By the way, kids, I love you guys. Pero es importante que ellos desempeñen la labor, gloria al Señor, que cada uno tengamos nosotros, porque Edwin, tú te vas, yo me voy, aquí se queda. Esa generación es la que se queda. Gloria al Señor. Y fíjate, y si tú leíste, ¿verdad?, cuando el rey David dice que reinó ¿cuántos años? En Hebrón, ¿cuánto? 7 años y medio. En Jerusalén, ¿cuánto? 33 años. O sea, si tú sumas el total, él fue rey él fue rey en total casi 40 años de su vida, gloria al Señor. O sea, vemos como David, ¿verdad?, no dice la palabra del Señor, como murió, después llegó hasta viejo, gloria al Señor. Pero fueron 40 años, gloria al Señor. Pues vemos, ¿verdad?, el sucesor de quién fue el sucesor de David, del reinado de David. ¿Quién fue? Su hijo Salomón, gloria al Señor. De tantos hijos que tuvo, Dios es el que coge, hermano Edwin. A veces nosotros como padres de familia queremos que Dios me coja a Israel para pastorado, que me coja a Isaac, pero Dios es el que coge. Pero ahora en estos tiempos, gloria al Señor, y vuelvo a atrás un poquito, porque en aquella habitación donde estaba Isaí con sus hijos, se preguntaba, pero Dios no hace excepción de personas, dice la Biblia, ¿verdad? Dios no hace excepción de personas, pero Dios es el que escoge. Dios es el que llama. Y al que llama Él respalda. Pero hoy en día, vemos que el fracaso de muchos ministerios y de muchos pastores y de muchas personas que han dejado, ¿sabe qué? Esto no es para mí, se han quitado. Mira, yo estoy siendo franco y lo están viendo acá. Es importante que la persona no solamente se autoidentifique, sino se haga un estudio realmente para qué Dios me llamó. Porque hasta los otros días, no es que yo no pida confirmación a Dios. Yo soy muy pocas veces, si mi esposa sí ha pedido confirmación a Dios con el Señor, me dice, pero yo soy persona de que no le pido confirmación a Dios porque hay que tener una comunión con Dios, gloria al Señor. Pero imagínese, hermano Edwin, de yo en este momento decir que Dios no me llamó. ¿Cómo usted vería eso? Que Dios no me llamó a apacentar la obra, a apacentar la gloria de Dios. O sea, ¿cómo usted ve eso? Y la historia que se queda atrás, lo que tuve que pasar, el sacrificio que pasamos, decir ahora que mente y diga que el enemigo ponga en mi mente, ¿sabe qué? Dios no me llamó. ¿Qué usted piensa de esa manera? ¿Qué usted le viene a la mente ahora si yo digo ese momento que Dios no me llamó? Si está aquí porque Dios lo llamó. Amén. Porque después que pasó tanto sacrificio, tanto en su caminar para llegar a donde está. Yo quiero que usted busque ese 1 de Juan capítulo 2 verso 9, sierva. 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 2 verso 6, perdón. 1 de Juan capítulo 2 verso 6. Y este verso para ustedes, mis hermanos, para que nosotros entendamos que nosotros todos vamos a ser probados de diferentes maneras. Al principio, al final, en el medio, todos vamos a ser probados por el Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Gloria al Señor. Okay. ¿Qué dice, hermana? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿A quién se refiere Juan ahí? A nosotros. Sí, pero él dice que el que... Repito otra vez ese versículo. El que dice que está en Él debe andar. ¿Ese es quién es? Pues Dios. Es Jesús. Ahora, Jesús. ¿Y qué consejo que da él a Juan? Porque el que dice que está en Él, pues si yo digo que Dios está en mí, yo debo andar como Él. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Era orgulloso? No, humilde. ¿Era altivo? No, humilde. ¿Cómo era él? ¿Podemos hablar un poquito de Jesús ahora? ¿Cómo usted mira a sus 33 años y medio? ¿Cómo era Jesús? La Biblia describe, así como describe a David, la Biblia describe a Jesús. Jesús dice en la Biblia que el hombre más manso de la tierra era Moisés, pero la Biblia dice que Jesús también era manso.
Jesús también era humilde. Amén. Jesús también, o sea, se ve la coronía de Jesús y de David que eran similares. Pero lo lindo que hay una cosa diferente entre David, porque David pecó muchas veces, y Jesús, que Jesús era un varón perfecto. Y eso lo estudiamos en las clases anteriores. O sea, y eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Porque ni tú sabes cuándo Dios te va a llevar, ni usted tampoco, ni aquí hermano Nelson. Solamente Dios quiere que esa perfección esté en nosotros. Que peleemos por esa perfección, que luchemos con toda nuestra fuerza, metido en ayuno, metido en oración, para que seamos pulidos a través de las pruebas del oro, de todas las vicisitudes, de las necesidades, de todo, para entonces que cuando Dios realmente nos escoge, nos aparta, como hizo con David, lo apartó de sus hermanos, lo hizo aparte, o sea, lo escogió, no solamente para ser rey de David, el rey de Israel, sino para llevar a cabo todo lo que David hizo. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Hoy en día vemos los pastores como que quejándose, adoradores quejándose, maestros quejándose. Si Dios te escogió, no te puedes quejar. No te puedes quejar. Si eres un maestro bueno, te está desarrollando. Gloria a Dios por eso. Pero tienes que prepararte cada vez más. Tienes que haber un esfuerzo en ti. Por eso que Jehová le dijo a Josué: mira que te mando que después seas valiente. No le mandó que se sentara en una silla. Dice que seas valiente, que después seas valiente. Porque todo lo que vas a empeñar, Jehová estará contigo. Y vemos a Josué como otro tipo de Cristo con el Señor. Victoria tras victoria, victoria tras victoria. Por eso la Biblia dice: somos más que vencedores porque Él venció. Aleluya. Necesitamos una mentalidad de ganador, hermano Edwin. Señor. De victoriosos. Por hoy en día Aleluya. hay ministros, me pongo yo también, que no veo, que la gente no ve eso en nosotros. Bendito tú eres. Dios te bendiga. ¿Cómo tú estás? Ay, mi historia. Ay, santo. Tú estás en mi historia. Aleluya. Date un brinquito, a ver si estás en mi historia. Date un brinquito, a ver si estás en mi historia. Porque hay que demostrar esa victoria con júbilo, con alabanza. Sí, Señor, te adoramos, Dios. Aleluya. Y tenemos que entender que hay un rey, hermano. Gracias, Señor. Es un rey que voluntariamente nos salvó. Nos compró por medio de sangre. O sea, pagó en la cruz del Calvario algo que nunca, no habrá nada que será pagado, ¿no, Señor? Gloria a Dios. Te adoramos. Pero quiero que entienda, hermano, que me está escuchando. Aleluya. Le servimos a Dios voluntariamente. No porque es una obligación. Y eso lo recibo yo también. Porque me he sentido hacer cosas obligado. Aleluya. Nada Dios quiere obligado. Dame repetirlo. Todo aquello que predica que Dios te va a obligar. Dios es soberano. Amén. Dios te dio libre albedrío. Nos dio libre albedrío, todavía lo tenemos hoy. Tú escoges la salvación o la condenación. Tú escoges alabar a Dios hoy o no alabar a Dios. Tú escoges ir a la iglesia hoy y mañana no. Tú escoges. Todavía tú tienes el libre albedrío. Señor. Te adoramos. Pero servimos a Dios no por lo que nos ha dado, hermano Edwin. No. Hay mucha gente que sirven a Dios por lo que le han dado. No. Yo le sirvo a Dios por lo que es. Porque a través de mis años he tenido mi mejor amigo Sí, a mi Señor. lado. Santo. Mejor amigo. El mejor Aleluya. amigo. Mira, mi mejor amigo no es fulano. Mi mejor amigo se llama Jesús. Sí, Señor. Te adoramos. Ese no va a fallar. Sí tengo amistades, tengo amigos que van a mi casa para ver, compartir con Mayer, gloria al Señor. Dios bendiga a todos que estuvieron en mi casa. Pero amigo fiel es uno. Uno solo. Y tengo que darle la gloria, honra a Él que se la merece. Se llama Jesús, que me dio vida juntamente con Él. Está preparando morada en la patria celestial para que yo también llegue allá, gloria al Señor. Aleluya. Por eso que yo le sirvo voluntariamente a mi Jesús. Gracias. No importando cómo yo me sienta cansado, si trabajé 12 horas, si trabajé 16 horas, como quiera que sea, tengo que darle lo mejor de mí a Dios. Sí, Señor. Tiene que haber un balance en cuanto al servicio de Dios, gloria al Señor. Aleluya. No podemos ser como las ondas del mar, como las olas del mar, gloria al Señor, que van y vienen. No, 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 no.
Dios está buscando gente con actitud, gente con carácter, gente que defiende a la grey, gente que apacienta a la grey, gente que ayuda a la grey de Dios en estos tiempos. Porque como decía el predicador hace 2 semanas atrás, el amor de muchos se ha enfriado. Y es por eso que estamos como estamos, iglesia. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por los líderes. Gracias por los mujeres. Gracias por los ancianos. Gracias por los pastores que hemos tenido. Gracias a Dios por ello. Pero hay todavía una demanda muy grande por realizar en la viña del Señor. Y es seguir trabajando y servirle a Dios a través de ¿qué? De su Espíritu Santo. Que por eso nos ungió, nos llena de fuerza cada día. Y nos recuerda, no te olvides del pacto que hice contigo. Santo, Santo eres, aleluya. Porque ahí que vengo yo con Cristo. Porque eso es lo que hizo Dios con David, el pacto. Cuando Dios hace pacto, hermano, son inquebrantables. En la Biblia hay muchos pactos en la Biblia. El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de David. Hermano, pero un pacto no se puede romper de parte de Dios. Santo. No se rompe como nosotros rompemos los pactos, a veces las promesas que hacemos con fulano. Los pactos de Dios son eternos, gloria al Señor. Y David entendió a través de su curso, de sus 40 años, y después de viejo, que a pesar de sus errores, ¿usted cometió error? ¿No cometió error? ¿Usted sabe tu nacimiento? Todo cometemos errores. ¿Ah? No, porque hay gente por aquí son nacidos del Evangelio. Ninguno ha nacido del Evangelio. Según la Biblia, ninguno. Ninguno, pero la gente dice no será el Evangelio. Aleluya. Tenemos que declarar a Jesús como Salvador nuestro. Ahí empieza, cuando declaramos a Jesús como Salvador, que declaramos y confesamos a Jesús, ahí que nosotros nacimos de verdad. Ahí que nacimos del Evangelio. Ahí. Pero la gente dice del Evangelio. Se dice que son salvos. Hay que reconocer a Jesús. Y hay que confesarlo y creer con justicia en la boca y declarar con la boca y creer en justicia en nuestro corazón que Jesús se levantó de los muertos. Sigo. Ahora, es importante, hermanos, que en este estudio habla de un rey que es eterno. ¿Por qué Jesús es un rey eterno ahora? Hermano Wedio, hermana Araceli. ¿Por qué se habla de rey eterno? ¿Por qué el rey eterno no fue David, sino es Jesús? ¿Por qué se llama eterno? Porque va a estar por toda la eternidad. Uno de los atributos de Dios es que es eterno. Algo eterno significa no tiene qué. No tiene fin. No tiene fin, pero tampoco tuvo principio. Siempre ha existido. Por eso que nosotros vamos a estar en la eternidad sobre la eternidad sobre la eternidad. Aleluya. Es un privilegio grande. No sé si siquiera te imaginas eso. Pero así como David fue coronado rey. ¿En dónde fue coronado rey? Primero ella en Hebrón, sus primeros tiempos. Y entonces luego que en Jerusalén. Así mismo fue Jesús cuando lo declararon rey en Jerusalén allá, que le pusieron los ramos que entraron, que dice Osana, el que viene, el nombre, decía que le pusieron el domingo de Ramos con el Señor. Él entró como si fuera rey de los judíos con el Señor. Pero cuando la Biblia dice este versículo, y aquí yo creo que pongo mucho énfasis a esto, porque esto es tiempo profético. Esto no significa que el diablo está debajo de tus pies. Tú lo que tienes debajo de tus pies es tierra y mugre y polvo. Pero déjame decir algo. Jehová dijo a su Señor, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Eso significa que en el tiempo postrero, después de los 1000 años con el Señor, vamos nosotros, tú y yo, la gente, tanto como gentiles como judíos, repito, gentiles como judíos, que es el pueblo de Dios generalizando completamente, vendemos a reinar juntamente con el Señor, pero venimos que hay que se cumple esa palabra. Ahí es que realmente se cumple hasta que ponga tus pies por estado de tus pies. Eso significa que hay una victoria por ganar todavía. Sí, hemos tenido victorias, batallas recias, tremendo. La iglesia ha tenido batallas poderosas con el Señor. Pero esa victoria que está hablando Salmista 110, con el Señor, el Salmo 110, que es un salmo de David, con el Señor. Y lo que, hermano, lo puede llamar el Salmo 110. Míralo, por favor. Nada más son 7 versículos. Diga, lea ahí. Completito, léeme ese salmo completito. Bueno. Santo eres, Señor, aleluya.
Salmo 110. Salmo 110, del 1 al 7. Del 1 al 7. Sí, completito. Ok, bueno. Ese es David como profeta ahora. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del ¡Aleluya! Espíritu Santo, amén. El sacerdote eterno del ungido Yahvé. Dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Aleluya. Yahvé enviará desde Sión el cetro de poder, dominará sobre tus adversarios. Tu pueblo será glorioso en el día del poder, en la excelencia de la santidad. Desde el vientre, oh niño, a ti te engendré desde antes. Juró Yahvé y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno a semejanza a Melquisedec. Yahvé está a tu diestra, él quebrantará a los reyes en el día de su indignación. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres y cortará la cabeza de muchos en la tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual será levantada su cabeza. Mano, usted tiene esa versión, léelo usted, Manu Edwin. Él tiene una versión diferente, pero quiero leer la versión. Sí, porque esta la Léelo. Está bien, pero está buena, pero está buena. Quiero que lo lea. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Gracias, hermano. Yo quiero leer un poquito de este libro, con el Señor, si me lo permiten. Dice así, dice, una de las doctrinas contenidas en la historia de David es que Cristo reinará sobre la casa de Israel. La profecía del Salmo 110, es una profecía del Salmo 110, es una profecía, no un cántico, es una profecía. Nos instruye respecto a ello. La unidad perfecta en el Padre y en el Hijo Jesús tomó ese modelo para pedir al Padre que sus discípulos también sean uno. Juan capítulo 17, verso 21. Así que los creyentes debemos estar dispuestos a guardar la armonía en el cuerpo de Cristo. El Señor atribuyó el Salmo 110 a David. Y busque Mateo 22, verso 43, hermano. Es el Mateo 22, verso 43. Enseña que David habló estas palabras por el Espíritu. Aleluya. Qué lindo es hablar por el Espíritu, Badubén. David le llama Señor a Cristo. El mismo Jesús le preguntó a su adversario, ¿cómo David se llama Señor aquí en su propio Hijo? 22:43. Sabemos que Jesús es hijo de David, el heredero de su trono para siempre, pero a la vez es Señor de David y de todos los que creen en Él. Los creyentes reconocen el señorío de Jesús sobre sus vidas. ¿Lo tiene, hermano? Léalo. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llamé Señor, diciendo. En el Espíritu. Siga. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, gracias, hermana. Déjame seguir. El Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. El Padre invita a su Hijo a sentarse a su diestra. Qué privilegio, gloria al Señor. Debemos entender que esta autoridad dada al Hijo fue manifestada cuando el Señor ascendió después de su resurrección. Debemos estar agradecidos al Padre porque nos sentó en lugares celestiales con Cristo, según Efesios capítulo verso 6. La promesa del Padre al Señor es que pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. En Isaías el Mesías es el siervo suficiente, pero aquí aparece como rey que triunfa sobre sus enemigos. Debemos asumir una conducta de fe en la batalla espiritual. Nuestra victoria está determinada por el hecho que Cristo ha vencido y con Él somos más que vencedores, según Romanos capítulo 8, verso 37. Alusión a Sion como el lugar desde el cual Cristo reinará,
pero deja ver que desde allí gobernará sobre toda la tierra, tal como nos muestra el Salmo número 2, Manuel, búsquelo. El Mesías, el Rey, es puesto sobre Sion, pero el Padre le concede como herencia las naciones y como su posesión los confines de la tierra. Léalo, Salmo 2. Aleluya. Estamos acabando. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, Aleluya. mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Gracias, Manuel. Salmo 110. La expresión del Salmo 110 sobre el sometimiento de los enemigos a Cristo. Y añade que el postrer enemigo que está destruido es la muerte. Según 1 Corintios capítulo 15, versos 25 a 20 dice: porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se aceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas, que es Jesucristo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De modo que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos se resucitan. Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peleamos a toda hora? Os seguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, según Pablo. Si como hombre batallé en Éfeso contra fiera, ¿qué me aprovechará? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No haréis las malas conservaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero digo a algunos: como resucitarán los muertos, ¿con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dios bendiga el que escribió esto, y fue el apóstol Pablo. Ahora quiero resumir algo muy importante y culminamos con esto. Hemos tenido 13 enseñanzas a través de 13 martes, ¿no, Señor? Amamos los tipos de Cristo. David sí fue tipo de Cristo, tipo de reglo del Señor. Pero no podemos ver lo negativo de estas personas que al principio estaban nombrando, gloria al Señor, porque cada uno tiene sus altas y bajas, gloria al Señor. Lo importante en este día, ¿dónde nos encontramos nosotros? En este día, ¿dónde realmente nos encontramos nosotros? Porque si realmente nosotros pongamos énfasis, la importancia, hermano, vos sea con esto también. Yo quiero enseñarse, hermano Edwin, ese altar está la presencia de Dios. Yo prefiero orar aquí en el altar, tirarme allí, orar y quedarme allí.
Y sentí el abrazo de Dios, sentí la presencia de Dios en mi vida. Gloria al Señor. Si te digo, hermano, no has experimentado algo, te digo, llega a la casa de Dios. Llégate al altar de Dios, llégate, porque ese altar fue consagrado para buscar la presencia de Dios, buscar las instrucciones de Dios, llenarte del poder de Dios, llenarte de la unción de Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarlo que en tanto esté cercano, dice la palabra. Sí, Señor. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos. Es tiempo de buscarlo fervientemente. Es más, en estos tiempos, gloria al Señor. Tienes que traerle eso, by the way. Pero culminamos con esta enseñanza, mis hermanos. David fue rey de Israel, como Cristo es el rey eterno. Pero para servirle al Señor, el creyente tiene que tener dos cosas. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para emprender cualquier obra. Pero no podemos dejar la otra, que es como si fuera el sinónimo, que es la santidad. No podemos pasar por alto la santidad. No podemos pasar por alto lo que es la santidad. Y tú estás hablando en todos los términos que tú puedas creer lo que es santidad, gloria al Señor. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la vida con paz, hermano, amén. Seguimos la paz. Pero la santidad es algo más fuerte aún todavía. Vivir en santidad, hermano, cuesta. Cuesta orar. Cuesta ayunar. Cuesta separarse para Dios. Cuesta, tú que le estás sirviendo a Dios, no estás orando. Mira, yo no sé que está orando. Mi trabajo no es señalarte si no estás orando. Dios te conoce. Como así conoció a Saúl, así conoció a David, así nos conoce a cada uno de nosotros. Cada uno sabe lo que está orando delante de la presencia de Dios. Porque como decía la palabra, hoy en día la iglesia está siendo más representada. ¿Por qué? Invitamos a un hermano que, ¿verdad?, que yo estoy usando, se invita, la iglesia se llena, pero cuando invocamos un retiro, invocamos oración en el altar, no se puede. O sea, ¿por qué? Si lo más importante es buscar a Jehová. Sí, Señor, te adoramos. Buscar a Jehová, eso no puede cambiar. Si aquel hermano dejó de orar, tú sigues orando. Si tu líder dejó de orar, tú sigues orando. Porque son pocas personas, y lo digo con todo respeto, son como pastor, son pocas las personas que me invitan a orar. Me pueden invitar a comer, me pueden invitar a comer marisco, me pueden invitar a comprar camping, pero son pocos los que tengo que, pastor, vamos a orar. Cuando a mí me invitan a oración, como que me da escalofrío, como que un baño de agua fría. Como un siervo me dice a mí, vamos a orar. Me está invitando a orar. Y yo cojo eso bien serio. Porque yo, Señor, pero como un hombre como este hermano que llegó otros días, como David que llegó otros días, y ya va a ser de Israel. O sea, yo miro esto, o sea, me están ayudando, me están impulsando, me están diciendo a ver que para ti no dejo de orar. Porque hay momentos que uno sí deja de orar. Y creemos que el conocimiento es todo. Pero el pastor decía que el conocimiento envanece. La letra mata, pero el espíritu vivifica. No es que la palabra es mala, es que hoy en día damos tanto a la palabra, pero la palabra es espíritu. La palabra, para poder entenderla, tenemos que estar orando. Tenemos que estar en su presencia. Pero vuelvo a decir dos a los que tienen llamado de Dios. Aleluya. Llénate del poder de Dios. Porque en estos tiempos, mira, hermano, tendrás instituto con puras A+. Tendrás mejor nota. Pero si no estás orando, quítate del camino, si andas, te alaba al Señor y ponga otro de ahí, porque te digo, no vas a poder en estos tiempos. La guerra es recia, viviendo tiempos cruciales, tiempos, hermano, tan importantes, tan duros. La batalla se hace recia, se hace fuerte. Por eso que David, hermano, no pudo declararse rey hasta que Saúl se había muerto. Y pasó un tiempo largo que David se hiciese rey. Ahora, yo no sé tiempo, porque hoy en día ya le dice a la gente el tiempo que van a pastorearse, ya te van a decir el día, la hora, y tú vas a salir. Todo eso es terrible. Eso es terrible lo que estamos viendo hoy en día. Eso van a ver con la gente, ¿no? El Señor, Dios mío, que Dios ayude a esa gente. Lo que en nombre de Jesús. Pero termino con esto. Si no estás lleno de Dios y no estás en santidad, tarde o temprano no vas a poder aguantar.
Hoy estamos viendo algo terrible, nunca visto. La iglesia enfrenta en noviembre 3 unas elecciones. Que te lo digo, hay muchos cristianos que están en contra de la persona incorrecta. Pero yo solamente ora a Dios. Ora a Dios. No es que Dios tenga el control. Sí, Dios tiene el control. Tiene el poder, tiene la autoridad soberana. Pero la iglesia juega un papel importante. Dios nos dio el poder de ¿qué? De hacer muchas cosas en el Señor. Y nosotros como iglesia, de los 60 millones de cristianos que tiene este país, gloria al Señor, que Dios bendiga a todos aquellos que son cristianos. Pero en noviembre 3, hermano, se va a poner un gobernante que Dios va a permitir. Pero recuérdate, no me diga a mí que Dios lo permitió cuando tú no votas. Ya encourage you que el voto tuyo es importante. No te voy a decir cuál es mi voto por aquí, por esta vía, pero si me quieres preguntar privadamente, te lo daré por quién voy a votar. Pero quiero traer esto, porque juega la iglesia. La iglesia está en un momento bien crítico. Y quiero que la iglesia, los que están escuchándome, tú ora a Dios, quién es que está detrás de lo que tú estás viendo. Y que sea el mismo Espíritu Santo que te revele y que te diga por quién Él ha puesto en el poder. Porque Dios quita y pone reyes según la Biblia, gloria al Señor. Pero recuérdese, nosotros tenemos que adelantar el proceso de Dios. Y con mi ayuda y con la ayuda de la iglesia lo haremos. Así que espero que esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida y que te haya enriquecido y que lo ponga en práctica, que para servirle a Dios hay que estar lleno de Dios y ungido y lleno de santidad. Concluye esta, hermano, una oración. Oremos para despedir la clase. Amén. Dios bendiga a todos. Damos gracias, mi Dios, por esta oportunidad que tú nos has dado, mi Dios Padre y mi Rey, de estar aquí en tu presencia, mi Dios Padre. Yo te pido, mi Dios, y te presento a cada hermano, mi Dios Padre, que estaba viendo, que estaba escuchando esta clase, mi Dios Padre. Te pido por cada uno de ellos que tú los cuides, que tú los bendigas, que tú los protejas, mi Dios Padre, Rey. Que tú les hables a sus vidas, Señor, mi Dios, cada día, mi Dios Padre. Que tú los protejas, mi Dios, y Señor, mi Dios, Rey Santo. Que podamos ser mi Dios Padre, que tú toques sus corazones, mi Dios Padre, llénalos de ti, Señor, como si Jesús Padre, fue lleno de Espíritu Santo, Dios, que sean llenos de ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice a hermana Araceli, Señor. Guárdala, Señor. Cuídala, Señor. Dios. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, hermanos. Tremendo.